¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy les quiero platicar de una mujer mexicana, guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista que falleció hace ya varios años, en 1998. Una mujer cuya narrativa la ha hecho que la emparenten con la de Juan Rulfo, así de hermosa y de grande es. Se trata de Elena Garro, una mujer que demostró a lo largo de su vida, como periodista primero y como narradora después, cuánto le importaban los pobres y las mujeres desprotegidas. Pasan los años del fallecimiento de Elena Garro y pasan los años de su obra, que por cierto no envejece, pero es necesario conocerla y reconocerla. Sobre todo si tomamos en cuenta esto que les mencionaba previamente, que en su obra refleja su constante preocupación por los pobres y también por las mujeres desprotegidas. El libro del que hoy les quiero platicar habla de por qué la obra de Elena Garro no es tan famosa como su calidad lo merece. No es un libro escrito por Elena Garro, es un libro escrito por su biógrafa, la mujer que más la ha estudiado. Se trata de Patricia Rosas Lopátegui, quien asegura que Elena Garro es una de las figuras más importantes de nuestra cultura y sigue sin embargo marginada, y considera a Rosas Lopátegui que no se le lee o se le estudia como debe ser. Por mi parte, debo decir que como Elena Garro hay muchos y muy valiosos escritores de nuestra literatura que por una u otra razón han sido olvidados en los estantes empolvados de algunas bibliotecas porque sus obras pocas veces se encuentran en ellas. Patricia Rosas Lopátegui ha investigado a lo largo de muchos años la vida y obra de Elena Garro, aquella que fuera esposa del Nobel de Literatura, Octavio Paz, y aquella que incluso fuera señalada como probable espía del gobierno mexicano, lo cual, por supuesto, fue calificado por su biógrafa como una infamia. Dice Rosas Lopátegui que aquella es una leyenda negra que algunos intelectuales se encargaron de crear alrededor de Garro. Una leyenda que habría crecido, narra la escritora Rosas Lopátegui, en los años 60 del siglo pasado, pero que se gestó en realidad en la década de los 40. Una leyenda negra que mantiene marginada la obra de Garro, que aún se mantiene vigente por sí sola y pese a todo. El título de la muy amplia obra de Rosas Lopátegui es El asesinato de Elena Garro. El nombre puede resultar escandaloso, sin embargo, la autora afirma que si no leemos a Elena Garro es como si hubiese sido virtualmente asesinada y que incluso todos estos mitos, todos estos tabúes que ya les platiqué son una manera de asesinar a Elena Garro, de asesinar su obra. A modo de introducción en esta obra, que por cierto tiene un prólogo escrito por Elena Poniatowska, Rosas Lopátegui escribe lo siguiente. A lo largo de este viaje titulado El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una peregrinación biográfica, el lector descubrirá que los intereses de los conservadores mexicanos, hoy, aquí, en pleno siglo XXI, continúan desacreditando, que no es sino otra forma de asesinar, la contienda política y social de una mujer llamada Elena Garro. Metafóricamente hablando, Garro representa la lucha por los derechos humanos. Entonces, ¿por qué se insiste en diabolizarla y sabotearle? Simplemente porque la plutocracia mexicana sigue controlando al gobierno y a la economía nacional generación tras generación. Y no quiere invertir en infraestructura para los obreros, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, mucho menos para los indígenas, como lo plasmó Elena Garro en Los recuerdos del porvenir. La jerarquía eclesiástica, los ricos y los políticos que conforman el gobierno son una familia organizada por el nepotismo o una élite que controla a todos sin realizar cambios sustanciales para el pueblo. México vive todavía con grandes y obvias diferencias inequitativas entre los grupos sociales, las mismas condiciones que Emiliano Zapata luchó por cambiar. Eso escribe Rosas Lopátegui. Y ahí la explicación de por qué la biógrafa llama a esta obra El asesinato de Elena Garro. Y bueno, más allá de esas palabras, no exentas, por cierto, de ideología, queda la versatilidad de la pluma de Elena Garro, que se reconoce tanto en su faceta de periodista como en la de dramaturga y desde luego de narradora. El asesinato de Elena Garro, esta obra, en la que la autora recoge material muy valioso de aquella joven que vio su nombre escrito en tinta por primera vez aún muy joven, en 1941, porque ella había nacido en 1922,
Se las recomiendo ampliamente para que aprendamos juntos más acerca de Elena Garro. Esta obra en la que la autora recoge mucho material muy importante. Elena tenía una profunda y honda preocupación por la condición de la mujer mexicana, que no era ninguna novedad, porque tal y como lo señala en la obra que nos ocupa, ya nos habían planteado esas mismas problemas Antonieta Rivas Mercado, Carmen Mondragón o Frida Kahlo. Sus simpatías y algunas de sus amistades fueron las cosas que provocaron la construcción de esta leyenda negra a la que alude Rosas Lopategui en su obra y que es, pese a su entrega a las letras, Garro no estuvo aislada de los temas de la política y vaya que le tocaron años de cambio y de sacudidas. Hay incluso quienes dicen que el solo matrimonio y posterior separación de Octavio Paz también fue, digamos que, una razón más para provocar el asesinato de Elena Garro. Por eso la autora va por décadas, desde la de los 40 hasta los 60 y el ocaso de los 90, con especial relevancia y atención, hay que decirlo, en los últimos años de la década de los 60. Dicho de otra manera, en esta obra, Rosas Lopategui recoge el activismo político y social de Elena Garro y desde luego también su periodismo. Así es que a lo largo de estos capítulos, insisto, divididos en décadas, Patricia Rosas Lopategui toma primero algunos testimonios que escribió sobre sí misma Elena Garro, algunas cosas que fueron escritas en la misma época por otros autores cercanos o incluso distantes a Garro. Nos narra de manera muy ligera y amena los acontecimientos que rodeaban la escena que le ocupa. Y luego, a modo de pruebas contundentes de la realidad, aparecen varios artículos escritos en distintos momentos por la autora de Los Recuerdos del Porvenir. Obra esta, Los Recuerdos del Porvenir, por cierto, que nadie se debe perder. La autora recoge como parte de esta investigación aquello que Garro publicó en los años 80, cuando estaba exiliada en Madrid, y asegura Rosas Lopategui que le pareció muy interesante recoger la primera publicación de sus memorias. Como dije antes, hay varios capítulos en los que la atención está centrada en el activismo político de Elena Garro y en esa profunda preocupación por la condición de la mujer y su defensa por las clases desprotegidas. El libro consta de 5 capítulos y se recoge, como decía, por décadas. El lector va a encontrar también en esta obra testimonios, por ejemplo, de la contienda de Garro por las tiendas de Aguatepec, su escritura incisiva, su participación activa por defender aquello en lo que creía y, desde luego, sus letras. Este libro, El asesinato de Elena Garro, de Patricia Rosas Lopategui, está editado por Porrúa y es un documento indispensable para los amantes de la buena literatura y de su historia. Por cierto que hacia el final del libro, además de fotografías que trae esta edición grande, en gran formato, con bastantes páginas, viene un epílogo, varias fotografías, y ese epílogo no hay que dejarlo de leer. En el epígrafe, la autora, Rosas Lopategui, cita a Garro con estas palabras: todo tiene vida y tiene muerte, los minutos, las horas, los meses y los años, a todo se lo lleva el tiempo. Cuando el sol sale, es la vida. Cuando la luna aparece, es parte de una muerte efímera, donde duermes y sueñas. La muerte es vivir para siempre dentro de la obra que cada quien crea, y la vida no es más que un espectro de la muerte misma. Cuando uno muere, vive para siempre dependiendo del camino que uno elija. El lleno de rosas te lleva al infierno y el lleno de espinas al cielo. La decisión la tienes tú, lector, lectora. ¿Rescatarás a Elena Garro de la muerte? Créeme, vale la pena. Te saluda Blanca Rolvé. Muchas gracias por acompañarme en esta entrega y hasta la próxima, donde te contaré de otro de mis libros.